Las plantas se deforman con un viento constante, incluso si es ligero. El soplo del aire favorece los brotes situados al resguardo del viento. Al contrario, las partes expuestas tienen tendencia a crecer menos, a formar plantas achaparradas. El resultado es que el árbol crece más de un lado que del otro y parece empujado por el viento. A la vista es espectacular el efecto de un viento continuo que da la forma inclinada a un árbol. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este tu espacio, el Taller Alquima, donde hacemos dioramas, miniaturas y manualidades que tengan que ver con la naturaleza. El día de hoy vamos a ver cómo se hace este árbol que está soplado por el viento. Ya es un árbol pues grande, ya tiene sus años, ha visto mejores días. La naturaleza muerta me gusta bastante porque de esta manera, ya sin las hojas, ya cuando ya se cayeron todas sus hojas, se alcanza a ver o se alcanza a apreciar toda la estructura principal del árbol. Y esta estructura es la que más me gusta porque tiene una forma muy extraña, tiene una forma así como muy rara. Y al final del video vamos a tener, como siempre, la sección Comparte tu árbol. Aquí en esta sección vas a poder compartirnos tus fotos o tus videos de los árboles, los dioramas o las manualidades que hayas hecho. Lo puedes hacer a través de Facebook, lo puedes hacer a través de Instagram, y voy a dejar aquí abajo los enlaces para que puedas realizar esto. Y bueno, sin más, vamos a ver cómo se realizó este arbolito. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar para este proyecto alambre de aluminio color cobre o café, y lo vamos a medir a 1,20 m o 1,10 m más o menos, o lo pueden medir a 50 centímetros, que es el tamaño que nosotros lo vamos a utilizar. En esta ocasión iba a usar una rodaja de madera, pero bueno, aquí como pueden ustedes ver, estoy viendo cómo es que de qué tamaño va a quedar. Entonces aquí pueden ver, estamos en 59 centímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a separar en 36 hilos 10 secciones. Esto lo vamos a hacer para que el tronco quede un poco más grueso. Entonces de esta manera el tronco va a quedar un poco más grueso utilizando el mismo número de alambres. Una vez que tenemos ya torcido el tronco, lo que vamos a hacer es que vamos a ir dando forma al árbol. Aquí puedes usar diferentes métodos, diferentes formas. La forma que más te guste, yo te recomiendo que utilices siempre imágenes de referencia. Entonces puedes usar imágenes de referencia de otros bonsáis de alambre que veas tú. Pinterest es una red social donde puedes ocupar también muchas fotos de referencia. También estamos en Pinterest como Alquima, entonces también nos puedes buscar ahí. Tenemos varios tableros en los cuales tenemos pues todas las imágenes que están también en Instagram, pero ahí también te puedes dar muchas ideas de cómo va a ir el árbol. Entonces una vez que tú tienes claro qué forma es la que le quieres dar al árbol, pues ya sobre esa imagen tú te vas basando para ir haciendo la forma. En este caso vamos a hacer un árbol que está inclinado hacia la parte de atrás, y luego vamos a darle otro giro para que se pueda ver un poco el contraste del movimiento en el árbol y que no se vea tan plano. Me di cuenta que este árbol me quedó bastante grande. La verdad es que pueden hacerlo un poco más pequeño. Todo depende mucho de cómo ustedes quieran su trabajo final. Normalmente
Bueno, ustedes vieron ahí que yo lo iba a hacer en una base de madera pequeña, en una rodaja. Pero bueno, viendo ya el tamaño del proyecto, bueno, el tamaño del árbol, me di cuenta que la rodaja iba a estar muy pequeña. Entonces decidí mejor hacerlo en una base de estas de madera, de MDF, que usamos también en el proyecto pasado, en el árbol pasado. Y entonces pues ya de esta manera pues decidí hacerlo un pequeño diorama. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir tomando los alambres de 16 en 16 y luego los vamos a dividir a la mitad para que queden 8 y luego a la mitad para que queden 4 hilos y luego a la mitad para que queden 2. Como vamos a hacer la forma, en este caso es de las ramas secas, sí tenemos que dejar un poco de alambre al final sin torcer, para que de esta manera ese alambre sea el que va a ir dándole la forma del soplado de las ramas, ¿no? En este caso también aquí me quedó un poquito más corto de lo que yo esperaba. Pueden ustedes dejar o puedes dejar la forma, digo, la terminación un poquito más larga, sin trenzarla hasta el final, para que de esta manera te quede el resultado final un poquito mejor, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ir repitiendo este proceso en todas las ramas. Aquí tenemos varias ramas principales y de ahí se van formando las ramas secundarias, que son las más pequeñas. Ustedes pueden dejar las que ustedes gusten. En este caso yo dejé 4 ramas principales y de ahí ya fui doblando las ramas secundarias, pero pueden hacer 3, pueden hacer 6, pueden hacer las que ustedes gusten. Todo va a depender de la forma final que le quieran dar a su árbol, sobre todo con las imágenes de referencia que yo les comentaba. Entonces ya pueden ir haciendo o teniendo en cuenta cuántas raíces principales van a obtener. Entonces aquí, viendo la forma final que va tomando las ramas, vamos a ir cortando poco a poco las que nos hagan lo que nos va sobrando. Y aquí lo que vamos a, ya lo tenemos adelantado. A veces hago los videos, bueno, más bien casi siempre hago los videos bastante largos, pero de otra manera, o sea, si los hiciera un poco más cortos perderían muchos pasos. Entonces la verdad es que yo agradezco mucho que ustedes vean estos videos. Bueno, si quieren adelantar algún proceso, pues no hay ningún problema. Pero bueno, aquí está ya formado todo el árbol. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a repetir el proceso hasta terminar todos los alambres. En este punto ustedes pueden pensar que su árbol les está quedando horrible, porque la verdad es que para este punto en casi todos los árboles que ustedes pueden hacer o que yo realizo, normalmente no tienen mucho pies ni cabeza, pero van a ver que ustedes le pueden ir dando la forma, le van dando, es más, si se equivocan pueden regresarlo y pueden ir cambiando la forma dependiendo de cómo les vaya quedando. Entonces no se preocupen si se equivocan, no se preocupen si no les queda la forma que ustedes pensaron al principio. Pues bueno, esto va de eso, ¿no? De
La naturaleza no es perfecta, los árboles no son perfectos, y en esa imperfección pues está la belleza y la perfección, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya terminamos de realizar el árbol, la estructura principal. Ya tenemos las raíces, y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle la forma donde el viento está corriendo necesitamos decidir hacia qué lado va a ir corriendo el viento, y de esta manera podemos ir poco a poco con las manos o con las yemas de los dedos. Vamos a ir dando forma al árbol hacia donde queremos que tenga ese correr del viento, ¿no? Aquí en esta parte lo que vamos a hacer es que, para darle un poquito más de realismo al movimiento de las ramas, vamos a ir doblando un poco como si estuviéramos pues haciéndole varios dobleces a la terminación de la rama, para que de esta manera se vea un poco más natural, un poco más como cuando las ramas van dando resistencia al viento. Entonces pues eso es lo que queremos lograr aquí en este arbolito. Entonces ya prácticamente lo tenemos terminado, el árbol. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pintar nuestra base en color negro con pintura acrílica. Esta capa de pintura lo vamos a poner directa, dejamos que seque, y ahora sí lo que vamos a usar es un poco de unicel. Vamos a rellenar este huequito que tiene esta base, no lo vamos a utilizar, y entonces vamos a utilizar una piedra que tengamos por ahí. Puede ser cualquier tipo de piedra, ahorita la vamos a pintar, ustedes van a ver, y vamos a ir dándole forma a la base de nuestro arbolito. Entonces esta herramienta es un cortador de unicel, utiliza una pila, son bastante económicos. Entonces de esta manera no nos va a ir tirando esas bolitas en el unicel que pues son bastante molestas. Entonces, para el color de la piedra vamos a usar el método de la pintura lavada o rebajada con agua, y la porción va a ser aproximadamente 2:1, 2 porciones de agua por una de pintura. Entonces en esta ocasión utilicé el color amarillo, es un amarillo mostaza, y un café claro. Entonces al combinar los dos podemos ver que al final vamos a darle también una capa de pintura rebajada también con agua negra, eso para darle más tonos a la piedra. Y ahora con un pincel vamos a ponerle un poco de destellos de luz o un poco de contraste a la piedra para que le dé un poco más de luz, y esto lo vamos a hacer con un pincel seco. Ahora con nuestro pegamento de contacto, que ya saben que en este canal es casi todo lo que uso, más bien para todos los proyectos uso este pegamento o adhesivo de contacto transparente, porque se fija muy bien, seca bastante rápido. Y bueno, aquí vamos a tomar la piedra y vamos a enrollar la piedra con las raíces. Si se dan cuenta, la raíz la hice en dos partes.
Esto para darle un poquito más, bueno, la idea de que tiene dos troncos en la parte de abajo de la raíz. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir dando forma a nuestra base principal, que es la que vamos a utilizar para después ponerle un poco de yeso encima y de esa forma de piedra. Vamos agregando pedacitos de unicel. No se preocupen si los ven muy cuadrados, después vamos a ir dándole forma. La cosa es que queden bien pegados y toda la base cubierta de unicel, para que de esta manera le dé un poquito más de volumen a nuestro diorama. Ahora con el mismo cortador de unicel vamos a ir quitando los excesos para que parezca como si estamos llegando a la cima de una colina. Y bueno, la intención del diorama es precisamente el hacer una recreación de un paisaje de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, como este árbol está literal en la parte alta de una meseta o de una montaña o de una planicie, entonces esa es la intención que vamos a darle a nuestra base. Y ahora con un cautín vamos a hacer unos pequeños orificios para que puedan entrar las raíces y estén como que incrustadas en la tierra. Y con este mismo cautín vamos a darle una pequeña pasada. Hagan este proceso, si lo van a hacer, lo pueden hacer también con un encendedor, para que pierda esa cuestión plana del unicel y darle un poquito más de textura. Pero esta parte, por favor, háganla o en un lugar abierto o pongan una mascarilla o un cubrebocas para que no les entre esos gases que puede llegar a soltar el unicel. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner dos partes de yeso blanco y una parte de agua. Vamos a ir mezclando y vamos viendo la consistencia. Tiene que quedar un poco líquido. Recuerden que esta parte hay que hacerla por cantidades pequeñas porque el yeso seca muy rápido. Al principio ustedes van a ver que aquí lo voy a poner con una brocha y después ya es necesario ponerlo con una herramienta un poquito más firme, o las manos, ¿no? Y con un poquito de resanador de yeso también vamos a ir cubriendo las partes que vayamos viendo que no se cubrieron bien con el yeso. Es importante que ustedes le den 2 capas de yeso para que el terreno quede bien firme, y al momento de pintar, de agregar las lavadas, la pintura lavada, pues no se venga el yeso, porque si no pues les van a quedar unos hoyos ahí medio extraños, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar estas cortezas de madera y las vamos a ir pegando sobre el terreno. Esto lo vamos a hacer para darle un poco más de textura. Cuando pintamos estas cortezas, lo que hacen es que se parecen muchísimo a una piedra, entonces nos van a dar esa textura que estamos buscando, un poquito más realista, y las vamos a pegar también con pegamento de contacto.
Estas pueden ser al azar, pueden poner una, pueden poner dos, las que ustedes gusten, pero que se vea pues más o menos ahí distribuido. Y también vamos a agregar un poco de grava o piedras más pequeñas, también con el adhesivo de contacto o el pegamento transparente. Y lo mismo, ¿no? Para dar un poco más de textura al terreno, porque a veces con el unicel no llegamos a dar la forma que queremos. Entonces para estar evitando estar trabajando de más, y aparte no tengo estos moldes que ya vienen hechos para las piedras, que próximamente pues obtendré uno y se los mostraré, porque pues te va a evitar el trabajo estar poniendo y poniendo y poniendo unicel y yeso, ¿no? Así como, pero bueno, pues estas les muestro también cómo lo pueden hacer con las cosas que ustedes pueden conseguir fácilmente en sus casas. Y una vez que agregamos todas los detalles que queremos que aparezcan en el diorama, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poco de primer o imprimador en aerosol, y vamos a cubrir toda la superficie. También pueden usar, en vez del primer, pueden usar también pintura vinílica. Yo les recomendaría que fuera un color claro. También lo pueden poner café, o lo pueden poner gris, como en este caso, porque ya después lo que vamos a hacer es limpiar el exceso de primer de las zonas donde no queremos, con un poco de thinner o con un poco de alcohol y un hisopo o un cotonete. Aquí le decimos en México cotonete. No tiene que quedar perfecto, puesto que al momento de pintarla pues va a dar también la apariencia de que las ramas están un poco enlodadas, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar un poco de pintura vinílica color amarillo, y lo vamos a poner en proporción 2:1 también, 2 porciones de agua y una porción de pintura. Y con esto vamos a lograr un efecto de la piedra lavada. Entonces aquí lo fui combinando el amarillo con el café para dar un poquito de tono verdoso para el terreno que tenemos aquí en la parte de abajo que estamos construyendo. Entonces, una vez que tenemos esta primera capa, recuerden, si se equivocan o no les queda el color que ustedes pensaban, o a lo mejor está un poquito más cargada de pintura esta capa que le están dando al terreno, no se preocupen, siempre lo pueden arreglar, ¿no? Le ponen un color más claro encima y con eso basta para poderlo volver a hacer. Es importante que les diga que como esta capa tiene bastante agua, no le den muchísimas manos al mismo tiempo, porque eso lo que va a hacer es que va a reblandecer el yeso. Entonces, era lo que les comentaba, si no le dan 2 manos de yeso en este proceso de agregar la pintura con agua, pues se les va a reblandecer y puede que haga algunos hoyos. En este caso yo nada más le di una mano y también se me hicieron algunos pequeños orificios y se alcanza a ver un poco el unicel. También no se preocupen si esto les llega a pasar, pues también lo pueden arreglar con un poco de musgo seco, un poco de tierra. Ahí ya es creatividad, ¿no?, de cada quien.
Y ya por último también vamos a aplicar la pintura negra. Esta es un poco más diluida que las anteriores. Podemos usar una proporción de 4:1, 4 porciones de agua por una porción de pintura. Y esto lo único que va a hacer es amalgamar todos los colores que pusimos en la base. Va a oscurecer un poco el terreno y le va a dar esa apariencia de o ese realismo que estamos buscando. Entonces con una sola capa de esta pintura negra ya van viendo ustedes que va quedando mucho más realista. Limpiamos los excesos de agua y estamos listos para lo que sigue. Y una vez que ya dejamos el terreno secar aproximadamente una hora, hora y media, ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a aplicar la técnica de el pincel seco. Y esta técnica consiste en tomar un poco de pintura, así como viene del frasquito, sin rebajar, sin nada, y con un pincel seco vamos a ir quitando el exceso en un trapo y nada más dándole unos pequeños toques a la piedra. Esto puede ser de color que ustedes gusten. En este caso a mí me gusta dejarlo con este tono gris para darle esa sensación de luz a las piedras. Nada más que no se pasen de pintura, porque si no, pues aquí ya vieron que me equivoqué un poquito, le puse un poquito de más, pero este último paso es el que le da ya el toque final a nuestro terreno. Y pues como ustedes están viendo, ya se parece mucho a como si hubiéramos tomado un pedazo de campo, de un pedacito de bosque, y lo tenemos en nuestra casa. Y que al final del día esa es la intención de hacer estas miniaturas, ¿no? Ahora, para agregar un poquito más de detalle, vamos a tomar resistol blanco o cola blanca y la vamos a rebajar con agua, también en una proporción de 2:1. Y esto lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poco de musgo seco o la viruta que queda hasta el fondo, para que de esta manera le dé esa sensación de que es terreno ahí con hojas. Y me gusta un poquito más así, pero lo pueden dejar también sin esta parte, ¿no? Eso ya es elección suya. Y bueno, pues poco más. Espero que les haya gustado esta manera de hacer el video. Estoy experimentando a ver cómo les gusta a ustedes más. Por favor, déjame tus comentarios. Dime qué te pareció. ¿Te gusta que hable, que te explique el proceso? ¿O con solo verlo, con eso ya es más que suficiente? Por favor, déjame tus comentarios, déjame saber qué es lo que opinas. Y pues básicamente esto sería todo, ya terminamos. Y hoy en la sección de comparte tu árbol, le quiero dar las gracias a Andrés Vargas R. Aquí están sus arbolitos. Muchas gracias, Andrés, muchísimas gracias por compartirnos tu árbol, te quedó muy padre, muchísimas gracias, sigue así y vas a ver que te van a quedar muchas mejores piezas. También quiero dar las gracias a Danis Boyce McLean por compartirnos su árbol. Muchas gracias, Danis,
te está quedando muy padres tus trabajos. Estoy impresionado también por este árbol que me mandaste. También muchísimas gracias a José Daniel Medina. Él ya nos ha compartido en otras ocasiones también otros de sus trabajos. Gracias por compartir siempre tus árboles. Un gran saludo. Y gracias a Laura Salazar porque también me mandó otro de sus árboles que está realizando ella. Muchísimas gracias, Laura. Gracias por compartirnos tu árbol. Y bueno, ya sabes, si quieres mandarnos y quieres aparecer en esta sección llamada Comparte tu árbol, lo puedes hacer a través de Instagram, lo puedes hacer a través de Facebook y nada más. Muchas gracias por ver este video. Como siempre te digo, muy agradecido con todos ustedes, contigo, y nos vemos en el próximo video.